Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo. Pues el vídeo de esta semana tiene un formato ligeramente distinto, ya que vamos a hacer un videolog, eso sí, en un formato bastante discreto, ya que no soy muy excéntrico, acerca del evento Retro Chiclana 2022, que se dio lugar los días 27, 28 y 29 de mayo en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox, en Chiclana de la Frontera. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar, quisiera hacer un pequeño paréntesis, ya que, como sabréis algunos, estoy preparando el vídeo especial por los 10.000 suscriptores. Y una de las partes que quiero meter en este vídeo es pues un preguntas y respuestas. Ya he lanzado en la comunidad de YouTube del canal pues una solicitud para que vayáis haciendo vuestras preguntas, pero también quisiera que dejaseis en los comentarios de este vídeo vuestras preguntas a las cuales queréis que os responda. Siempre que sean preguntas respondibles, claro está. El formato con el que pretendo hacer el vídeo de 10.000 suscriptores es pues un preguntas y respuestas, más enseñando mi setup, modesto por supuesto, así como comentarios acerca del rumbo que tomará el canal a partir de ahora. Bueno, ya dejo de enrollarme y vamos con el vídeo. Pues lo dicho, vamos a mi tierra, a Chiclana de la Frontera, en Cádiz, para asistir a Retro Chiclana 2022, un evento totalmente gratuito de los compañeros de Retro Club, que tras unos años de parón por la pandemia, celebraba su cuarta edición. En la entrada, una Konic conectada a un pequeño CRT nos recibía, así como un surtido de consolas como Saturn, Super Famicom, Famicom, Nintendo GameCube o Nintendo 64. Tras esto, pues nos giramos y vemos un buen ambiente, con una zona de consolas, otra de arcades o réplicas de arcades, y con el escenario al fondo, donde se iban dando las charlas o presentaciones que fueran tocando en el programa del evento. En cuanto a las consolas de las que podíamos disfrutar sin pausa, teníamos, por ejemplo, una PlayStation 3 con su Outrun 2006 y con su Driving Force GT, lo que suponía un auténtico puntazo. Luego, de todas maneras, os enseño cómo se me daba. Tiembla, Alonso. Una Wii con una barbaridad de juegos, eso sí, todos legalísimos por supuesto. Una PlayStation 2 con Tekken Tag Tournament. Una Dreamcast con el eterno Crazy Taxi. GameCube con Mario Kart. Nintendo 64 con Super Smash Bros. Saturn con Sega Rally. Y por otro lado, una Atari 7800. Aunque desgraciadamente estaba reproduciendo juegos de Atari 2600. Una Master System modificada con un stick y botones donde se podía disfrutar de Alex Kidd. Eso sí, la pantalla muy CRT como que no era. Una Raspberry Pi tuneada a lo Nintendo donde se estaba jugando a Super Mario Bros. Esta otra máquina que resultó ser una Raspberry Pi 4 con el sistema operativo 4 de RGB Pi y House of Death 2. De hecho es que la G con 2 le delataba bastante. También teníamos una Nintendo con Mega Man, Master System con Sonic. ¿Cómo? Una Neo Geo, eso sí, estaba apagada. Y una PC Engine con el juego Vigilante. Y por último no podían faltar tres grandes clásicos. Una Super Nintendo, una de las consolas de mi vida, eso sí, con un cartucho tipo Everdrive con un porrón de juegos, así como su equivalente en Sega con una Mega Drive. Por cierto, esa cabecita que juega Sonic 2 me resulta algo familiar. Y por último, una PS1 con el título Tekken 3. Un detalle curioso es que junto a cada consola pues tenías un folleto con datos acerca de fecha de salida, periféricos, así como otros datos de interés, lo que le daba pues un pequeño plus, aunque entre vosotros y yo la gente lo que quería era jugar y punto. En la parte central de la sala había un surtido de recreativas, la mayoría sistemas multi-arcade basados en PC, RGB, Pandora y similares, aunque por ahí había una que para mí destacaba sobre las demás, esta preciosa Naomi con Virtua Tennis 2. Como curiosidades, pues también había un arcade original formato mesa de Cobielsa en perfecto estado, ideal para juegos como Tekken World Cup, por ejemplo, máquinas recreativas a pequeña escala para los más peques de la casa que eran un auténtico puntazo,
Una multi-arcade formato Tate o vertical con Phoenix y otros juegos como Pac-Man bastante conseguida, en un formato también mini. También encontramos un maletín arcade muy apañado, cortesía de los compañeros del canal Entre Píxeles Anda el Juego, o una reconstrucción de una máquina Photoplay a una arcade hecha y derecha. En cuanto a las charlas, durante todo el evento de rato en rato se iban realizando en el escenario charlas de diversos temas. FPGA, introducción de programación de juegos de Master System o un repaso de la historia de las portátiles de los compañeros de Entre Píxeles Anda el Juego. Desde aquí, un saludo muchachos y enhorabuena por los 1000 suscriptores. Y como bonus track os dejo un tutorial de cómo se conduce un Ferrari. Eso sí, la posición de los pedales era un pelín incómoda. Eso sí, si tuviera que sacarle algún pero al evento, sería quizás el hecho de no ver ningún microordenador, Spectrum, Amstrad, Commodore. Pero bueno, aparte de esto, por lo demás, pues un evento bastante acogedor y para nada masificado, del cual pudimos disfrutar toda la familia. Desde aquí, mis mejores deseos a Retro Club y a Retro Chiclana, para que en los próximos años continúe creciendo y se convierta en todo un referente. Por mi parte, pues intentaré en los próximos eventos quitarme un poquito ese miedo escénico a hacer entrevistas y tal, y posiblemente pues participe un poco más y sea algo más activo, con lo que los videologs sean posiblemente más dinámicos. Y antes de terminar, recordaros de nuevo, qué pesado eres, Jackie, que dejéis vuestra pregunta abajo en los comentarios para la parte correspondiente de preguntas y respuestas que dejaré en el especial 10.000 suscriptores. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete, que es gratis, y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto, que apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!